Algo se está moviendo en silencio en el Caribe, y esta vez no se trata de un rumor cualquiera. Por primera vez en muchos años, el propio liderazgo del Partido Comunista Cubano ha reconocido públicamente algo que durante décadas fue prácticamente impensable. El régimen está conversando directamente con Estados Unidos. Sí, exactamente con el país que durante más de medio siglo ha sido presentado dentro de la isla como el gran adversario histórico. La declaración del presidente Miguel Díaz-Canel cayó como una bomba política en medio de una de las peores crisis que Cuba ha vivido desde el colapso de la Unión Soviética. Apagones interminables, escasez de combustible, una economía paralizada y una población cada vez más frustrada están formando un escenario explosivo que muchos analistas ya describen como el momento más delicado del sistema cubano en décadas. Pero la gran pregunta que ahora empieza a circular dentro y fuera de la isla es inevitable. ¿Estamos presenciando el principio del fin del régimen comunista en Cuba? Hoy, en Tablero Mundial, analizamos la situación que podría redefinir el futuro político de todo el Caribe. Durante más de 6 décadas, el sistema político cubano ha sobrevivido a presiones externas, crisis económicas y cambios geopolíticos profundos. Desde la revolución de 1959, cuando Fidel Castro derrocó al gobierno de Fulgencio Batista, el nuevo poder revolucionario transformó la isla en un estado socialista de partido único. En ese modelo, el Partido Comunista se convirtió en la estructura central del poder político, económico y militar. A lo largo de los años, el régimen consolidó un sistema que eliminó la competencia política real, centralizó prácticamente toda la economía y construyó una red de vigilancia estatal diseñada para neutralizar cualquier forma de oposición organizada. El mensaje oficial siempre fue claro: la revolución representaba la soberanía nacional frente a la influencia estadounidense. Sin embargo, detrás de esa narrativa ideológica existía un factor mucho más práctico que ayudó a mantener el sistema en pie durante décadas: el apoyo externo. Primero fue la Unión Soviética, que durante años sostuvo la economía cubana con enormes subsidios energéticos y financieros. Más tarde, tras la caída del bloque soviético, Venezuela se convirtió en el nuevo salvavidas energético de la isla mediante el suministro de petróleo subsidiado. Pero la realidad que enfrenta Cuba hoy es radicalmente distinta a la que sostuvo al régimen durante gran parte del siglo XX. El sistema energético cubano está atravesando una crisis profunda. Durante meses, el flujo de combustible hacia la isla se ha reducido drásticamente, lo que ha llevado al sistema eléctrico nacional al borde del colapso. Las viejas termoeléctricas, muchas de ellas con décadas de funcionamiento y mantenimiento limitado, están fallando una tras otra. Como resultado, ciudades enteras experimentan apagones que pueden durar más de 12 horas al día. La electricidad se ha convertido en un recurso incierto, y con ella se detienen servicios básicos, transporte público, producción industrial e incluso hospitales. Para millones de cubanos, la vida cotidiana se ha transformado en una lucha constante contra la escasez. La falta de combustible también ha paralizado sectores claves de la economía, agravando aún más una situación que ya era extremadamente frágil. Mientras la crisis energética se profundiza, el malestar social dentro de la isla crece silenciosamente. En 2021, Cuba vivió las mayores protestas populares en décadas, con miles de ciudadanos saliendo a las calles para exigir cambios políticos y económicos. Aquellas manifestaciones fueron respondidas con una fuerte represión por parte del Estado. Muchos manifestantes fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión. Aunque el recuerdo de esa represión todavía pesa sobre la sociedad cubana, el descontento no ha desaparecido. Por el contrario, las dificultades económicas, los apagones constantes y la sensación de estancamiento han ido alimentando un clima de frustración que se expresa en protestas esporádicas en distintas ciudades del país. Incluso se han registrado ataques contra sedes del Partido Comunista, algo que durante años parecía impensable dentro del rígido sistema político cubano. No se trata de un levantamiento generalizado, pero sí de señales de un desgaste social que el gobierno ya no puede ignorar. En medio de este escenario crítico, la confirmación de que La Habana está dialogando con Washington adquiere un significado político enorme. Durante décadas,
El régimen cubano evitó reconocer cualquier negociación directa con Estados Unidos que pudiera interpretarse como una concesión o una señal de debilidad. Sin embargo, el reconocimiento público de Díaz-Canel sugiere que la situación actual es lo suficientemente grave como para obligar al gobierno a abrir canales diplomáticos que antes prefería mantener en la sombra. El contexto también favorece esta posibilidad. En el pasado, Cuba podía apoyarse en la protección económica de grandes aliados internacionales. Hoy esa red de apoyo es mucho más limitada. Venezuela atraviesa su propia crisis económica y ya no puede sostener los mismos niveles de ayuda energética que en años anteriores. Rusia enfrenta tensiones geopolíticas y desafíos económicos propios. China mantiene vínculos con la isla, pero ha demostrado cautela a la hora de asumir compromisos financieros que impliquen sostener una economía completa. Esto coloca a Cuba en una posición particularmente vulnerable frente a cualquier negociación con Estados Unidos. Washington, consciente de esa debilidad, tendría una enorme ventaja en la mesa de diálogo. Las exigencias podrían abarcar varios frentes. En el plano económico, Estados Unidos podría presionar para que el gobierno cubano reduzca el control estatal sobre ciertos sectores de la economía, permitiendo la entrada de empresas extranjeras y facilitando inversiones privadas que durante décadas han estado severamente restringidas. En el plano político, una de las demandas más visibles sería la liberación de prisioneros políticos y la flexibilización de las restricciones sobre la oposición y la sociedad civil. De hecho, el gobierno cubano ya ha anunciado la liberación de algunos detenidos, aunque organizaciones internacionales aseguran que el número total de presos por motivos políticos sigue siendo considerablemente mayor. También podría surgir un tercer eje de negociación relacionado con la política exterior cubana y sus alianzas estratégicas con gobiernos que Washington considera adversarios. Sin embargo, incluso si las negociaciones avanzan, el futuro político de Cuba sigue siendo incierto. El sistema cubano todavía conserva instrumentos de control muy fuertes. El aparato de seguridad del Estado continúa siendo uno de los pilares centrales del poder político. Además, el Partido Comunista mantiene un control institucional profundo sobre la estructura del gobierno, las Fuerzas Armadas y buena parte de la economía. Por esta razón, la caída repentina del régimen no parece el escenario más inmediato. Muchos analistas creen que el proceso que podría desarrollarse en los próximos años sería más lento y complejo. Primero vendría una etapa de desgaste económico cada vez más visible. Luego podría aparecer una pérdida gradual de autoridad política, alimentada por la insatisfacción social y las presiones internacionales. A partir de allí, el gobierno podría verse obligado a introducir reformas parciales para aliviar la crisis. Y solo si esas reformas no logran estabilizar la situación, podría surgir una crisis de poder más profunda dentro del propio sistema político. Lo que sí parece claro es que Cuba está entrando en una fase histórica particularmente delicada. La combinación de crisis energética, fragilidad económica y tensiones sociales crea un contexto que podría transformar profundamente el equilibrio político de la isla. Para Estados Unidos, la situación también representa una oportunidad estratégica. Desde la década de 1960, Washington ha observado con incomodidad la existencia de un régimen comunista a apenas 150 kilómetros de sus costas. El futuro de Cuba siempre ha sido visto en la política estadounidense como un asunto que va mucho más allá de la economía. También se trata de influencia regional, seguridad estratégica y legado histórico. No es casualidad que una figura clave de la diplomacia estadounidense, el actual secretario de Estado Marco Rubio, tenga raíces cubanas y haya mantenido durante años una postura firme frente al gobierno de La Habana. Mientras tanto, dentro de Cuba, millones de ciudadanos observan con incertidumbre el desarrollo de estos acontecimientos. Para una generación entera que ha vivido bajo el mismo sistema político durante toda su vida, la posibilidad de un cambio estructural sigue siendo difícil de imaginar, pero al mismo tiempo cada vez más comentada en conversaciones privadas y redes sociales. La historia ha demostrado que incluso los sistemas políticos aparentemente más estables pueden transformarse cuando convergen presiones económicas, sociales y geopolíticas. En este momento,
Cuba se encuentra precisamente en esa intersección de factores que podrían redefinir su futuro. Por ahora, el régimen continúa intentando mantener el control mientras explora opciones para aliviar la crisis. Pero el simple hecho de reconocer negociaciones con Estados Unidos ya marca un giro significativo en la narrativa política del gobierno. Después de más de 60 años de confrontación ideológica, el reconocimiento de ese diálogo refleja que el sistema enfrenta desafíos que ya no pueden resolverse únicamente con discursos revolucionarios. La isla atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia contemporánea, y lo que ocurra en los próximos meses podría tener consecuencias profundas para toda la región. La pregunta final sigue abierta. ¿Estamos viendo los primeros movimientos de una transformación histórica en Cuba o simplemente un nuevo intento del sistema de ganar tiempo frente a la crisis? Nadie puede responder con certeza absoluta, pero lo que sí es evidente es que el tablero político del Caribe está comenzando a moverse. Y cuando las piezas empiezan a cambiar de posición en un escenario tan sensible, el impacto puede sentirse mucho más allá de las fronteras de la isla. Esto es Tablero Mundial, donde analizamos los movimientos que pueden cambiar el equilibrio del poder global. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba podría convertirse en una de las historias geopolíticas más importantes de los próximos años. Si quieres seguir entendiendo los acontecimientos que están transformando el mundo, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos análisis. Porque en momentos como este, cada movimiento cuenta y cada decisión puede alterar el curso de la historia.